Agradecerle la presencia de ustedes a la licenciada Celina Cantú, que es la directora de la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad Austral. Más allá de los logros académicos, de lo que conocemos de ella, me parece mucho más importante que ella explique también qué está haciendo en Tucumán, qué es lo que pretende también de nosotros, y por mi lado simplemente agradecerle la capacitación que nos está brindando, y me parece que es poner en valor algo que es trascendente para la política, que no discutamos siempre, que la gente por ahí crea que la política está vinculada con estas peleas electorales y nada más, de cómo ocupar un carguito, sino lo más importante es para qué ocuparlo, cuál es el fin de la política, el verdadero política, y discutir de políticas públicas. Así que, Celina, te cedo la palabra, que vos sos precisamente el eje de la reunión acá. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, para mí es un placer estar aquí en Tucumán. Lo cierto es que nuestra maestría en políticas públicas justamente tiene 3 objetivos claros en los cuales coincidimos, en particular con la Escuela de Gobierno de Tucumán, que es nuestra aliada estratégica aquí, y que son la mejora de la calidad institucional, esto que vos decís, Silvio, que pretendemos que Argentina tenga estándares de un país democrático y social de derechos. Pretendemos que nuestro país además mejore la calidad de la gestión, de la manera en que hacemos políticas públicas, y que mejoremos también la inserción de Argentina en el país y en la región y en el mundo. Así que estos 3 objetivos son los que inspiran a nuestra Escuela de Gobierno y que compartimos y que estamos tratando también de difundir cada vez más, con la intención de que cada vez mayor número de agentes públicos puedan formarse en este tipo de instituciones, como nuestra Escuela de Gobierno y nuestra maestría en políticas públicas. De hecho, ya tenemos esta experiencia, muchos tucumanos ya están en nuestras aulas, Silvio es uno de ellos, así es que la intención es que cada vez podamos llegar en mayor medida al ámbito de distintas provincias, para fortalecer también esa calidad y gestión institucional en todos los niveles. Nuestra maestría en políticas públicas justamente está orientada a quienes desde el nivel nacional, provincial, municipal, incluso desde los distintos ámbitos, no solamente el ámbito de la administración pública, sino también desde la sociedad civil o desde el sector privado en relación con lo público, entre todos podamos mejorar las políticas públicas, que en última instancia el único objetivo que tienen es mejorar la vida de las personas. ¿Cómo ve las políticas públicas? Yo creo que hay un cambio de paradigma a nivel mundial y que también va llegando a Argentina. La idea de hacer políticas públicas con un mejor nivel de relación entre el objetivo que se pretende y el diseño y la implementación. De hecho, nuestra Escuela de Gobierno yo creo que es un símbolo en ese sentido. Es punta de lanza, es cierto, estamos empezando a transformar y ayudando desde la Universidad Austral, trasladando el saber experto que ya tenemos en nuestra universidad a través de la Escuela de Gobierno para ponerle en contacto con la gestión pública. Yo creo que hay un cambio, insisto, de paradigma que nos lleva a pensar en una mejor gestión. Pensar en un buen diseño, en una buena implementación y en la evaluación de las políticas públicas. Y en particular yo creo que, por ejemplo, esta etapa que estamos viviendo, el ingreso a la OCDE, también ayuda en ese sentido, porque nos va marcando ciertas pautas de las cuales ya es muy difícil salirse. Yo creo que además la sociedad misma nos pide cada vez más esto que decías, digamos, la relación entre la política y creemos además en esta idea también de las políticas públicas insertas en el marco del mundo político. Es decir, no hablamos ya de administración pública, sino de la política de las políticas públicas. Lo cierto es que la política no se puede separar de las políticas públicas. Tenemos que pensar en políticas públicas en el campo de la realidad, y eso incluye la política, porque ahí es donde la idea que alguien tiene de una política pública se enfrenta a la realidad, a los distintos actores, a los distintos sectores que hay en la sociedad, y que todos tienen que ir construyendo la política pública. ¿Cuál es la falencia más marcada hoy en la política argentina? Desde el punto de vista de la política pública, nosotros estamos pretendiendo trabajar cada vez más en lo que llamamos la política basada en la evidencia. Es decir, en que todo aquello que diseñemos frente a situaciones concretas, que diseñemos políticas
orientadas a resolver los problemas de la gente, que pensemos en una implementación en un sentido realista y que antes incluso de empezar a diseñar e implementar una política pública pensemos de qué manera la vamos a evaluar, para que podamos corregir los rumbos allí donde la realidad nos imponga diferencias y evaluar los resultados para poder mejorar a futuro ese rumbo que hayamos tomado. Yo creo que ese es un campo muy complejo, pero desde la óptica que a nosotros nos toca, en particular de la formación en las políticas públicas, yo creo que esta idea de formar a la línea de la administración de las políticas, de la política, es decir, que exista en la Argentina una administración de la cosa pública formada, profesional, creo que es importante. Es decir, la política lleva y trae distintos personajes, pero en la medida que haya una administración de las políticas profesional y preparada para esto, yo creo que ese es un muy buen reaseguro. Yendo ya hablando un poco de la maestría va destinada más o le serviría más a una persona que es política ya incursionando, un candidato, o a sus asesores, a su grupo de asesores que lo rodean en el trabajo. A ver, el máster en políticas públicas, y de hecho es así en nuestras aulas, está pensado para una diversidad de situaciones. Nosotros de hecho el primer año la primera cohorte de nuestra maestría tuvo 70 alumnos, la segunda tiene 100 alumnos. Nuestra aula es muy compleja, muy diversa, muy heterogénea. Tenemos profesionales de muy distintos ámbitos de las ciencias, muchos abogados, muchos y de otras profesiones, del nivel nacional, provincial, municipal, privado, público, sector civil. En realidad le sirve a aquel que quiera formarse para gestionar la política pública. Nuestra maestría tiene ese foco, aquellos profesionales que puedan con soltura administrar la gestión de la cosa pública desde el diseño hasta la evaluación. Y en eso implica tanto a políticos, tenemos de hecho políticos que necesitan comprender de qué manera funciona el ciclo de las políticas públicas para poder gestionar desde la política, pero también tenemos profesionales que se inician o que tienen experiencia o que vienen incluso del sector privado y quieren insertarse en la cosa pública y se dan cuenta que se requieren herramientas profesionales específicas para la gestión de la cosa pública. Esto que decía, es decir, no es un lugar a donde llegar para buscar un trabajo, es un trabajo y es un trabajo formidable que permite construir el país a partir de las políticas que diseñamos.